Estoy utilizando una cuenta desechable porque todavía hoy, incluso después de tantas cosas que han pasado, mi exesposa y su madre suelen husmear por aquí. No quiero que me encuentren, no quiero que me identifiquen, y sobre todo, no quiero volver a quedar atrapado en la misma red tóxica que me consumió durante años. Es irónico, tanto tiempo intentando demostrar que era un buen hombre, un buen esposo, alguien confiable, para que al final fueran precisamente ellas quienes demostraran lo contrario. Mi exesposa y yo estuvimos juntos durante 4 años de matrimonio, y varios más de relación antes de eso. Siempre pensé que, aunque no fuésemos millonarios, teníamos una vida tranquila, estable, funcional. Vivíamos en una casa sencilla pero acogedora, de esas donde uno puede imaginar una familia creciendo, celebrando cumpleaños, preparando cenas improvisadas un martes por la noche. Teníamos algunos ahorros, nada extraordinario, pero suficiente para darnos seguridad. Los dos trabajábamos a tiempo completo, aportábamos de manera equitativa, discutíamos los gastos con transparencia y yo era quien organizaba las finanzas familiares. Desde fuera, cualquiera habría dicho que éramos una pareja normal, con una vida normal y un futuro sólido. Pero esa normalidad siempre tuvo una sombra constante, mi suegra. Desde el primer momento en que me conoció, dejó clarísimo que no estaba impresionada conmigo. Yo no era, según su criterio, lo suficientemente bueno para su hija. Y no era un comentario aislado ni una opinión pasajera, era casi un lema personal de ella. Le molestaba mi trabajo, le molestaba mi salario, le molestaba el barrio en el que vivíamos porque no estaba a la altura. Era como si todo lo que yo representaba fuese una ofensa directa a su visión del mundo, una visión donde el dinero equivalía a valor humano. Cada vez que intentaba hablar con mi esposa sobre ello, ella siempre respondía con el mismo suspiro cansado. Así es, mamá, no lo hace con mala intención. Pero sí la tenía. Mucha. Durante el último año de nuestro matrimonio, la intromisión de mi suegra llegó a niveles que rozaban lo absurdo. Empezó con preguntas que pretendían ser inocentes sobre nuestros ahorros, sobre cuánto ganábamos exactamente, cuánto gastábamos, cuánto guardábamos y dónde. Luego pasó a críticas más directas, decisiones que tomábamos, compras que hacíamos, planes a futuro que no seguían sus esquemas mentales. Y un día simplemente apareció sin avisar, se metió en la casa como si fuera suya, miró los muebles nuevos que habíamos comprado con descuento y soltó un comentario que todavía puedo escuchar con claridad. Ustedes no distinguen entre ser tacaños y ser frugales. Así nunca crearán riqueza. Pasó una hora entera, literalmente una hora completa, criticando cada cosa que vio. Muebles, electrodomésticos, decoración, lo que comíamos, lo que no comíamos, el color de las paredes, era interminable. Y mi esposa se quedó en silencio todo ese tiempo. Ni una palabra para defendernos. Ni siquiera un mamá, basta. Yo me sentí completamente solo en mi propia casa. Después comenzaron los mensajes constantes con enlaces al asesor financiero de mi suegra. Un hombre que casualmente le daba comisiones por cada cliente que él conseguía a través de ella. Y claro, la gran insistencia, que teníamos que reunirnos con él, que era para ayudarnos, que si no lo hacíamos estábamos arruinando nuestro futuro. Finalmente, un día, mi suegra decidió llamarme directamente. Sin filtros. Quiero que establezcan una cuenta de inversión conjunta que yo pueda monitorear. Los hombres suelen abandonar a las mujeres y dejarlas sin nada. No permitiré que mi hija quede desprotegida. Yo le respondí con toda la calma que pude reunir. Nuestras finanzas no son asunto suyo. Ella no tardó ni un segundo en contestar. Entonces tendré que reconsiderar el lugar de mi hija en mi testamento. Y yo simplemente colgué. Mi esposa no reaccionó contra su madre. No. Se enojó conmigo por ser grosero. Como si poner límites fuera una falta de respeto. Como si defender nuestro matrimonio fuera un acto ofensivo. Una semana más tarde, mi suegra llegó a nuestra casa acompañada de un hombre en traje, su famoso asesor financiero. No habían llamado. No habían preguntado si podíamos recibirlos. Simplemente aparecieron con una carpeta llena de documentos, exigiendo revisar nuestras finanzas en ese preciso instante. Por supuesto, me negué a dejarlo entrar. ¿Quién hace algo así? Pero a ella eso no le importó.
Armó una escena digna de telenovela, gritando que yo era un irresponsable, que estaba poniendo en riesgo el futuro de su hija, que tenía algo que ocultar. Los vecinos miraban desde sus ventanas, curiosos. Me sentí humillado, enfurecido, agotado. Sin embargo, algo inusual ocurrió. Mi esposa finalmente le dijo a su madre que se fuera. Fue la primera vez que la vi ponerle un límite. Pero esa victoria duró poco. En cuestión de horas, mi suegra comenzó a enviar mensajes llenos de insultos, acusaciones, amenazas pasivas, rumores sobre mí que ella misma inventaba. Era como si necesitara recuperar la sensación de control que había perdido ese día. Y fue entonces cuando tuve una epifanía. Ella quería involucrarse en nuestras finanzas desesperadamente. Pues entonces iba a involucrarse. Solo que no como ella imaginaba. La llamé, con una voz completamente calmada, y le dije que habíamos reconsiderado su oferta de ayuda. Que estábamos dispuestos a aceptar sus sugerencias. Ella llegó a la casa encantada, convencida de que al fin había logrado imponer su sistema. Y cuando se sentó, yo tenía ya listos los documentos del famoso Fondo de Emergencia Familiar. Ella firmó sin leer. Ni un párrafo. Ni una nota al pie. Lo que no sabía era que solo podía depositar, nunca retirar. Todo depósito se consideraba un regalo irrevocable al patrimonio conyugal. Mi esposa y yo tendríamos control completo del fondo. Y en cuestión de días, depositó $25.000. Después, otros $10.000. Lo hacía porque creía que estaba protegiendo a su hija de mí. Pero en realidad estaba engordando un fondo que no podía tocar y que, sin saberlo, terminaría jugando un papel inesperado. Mientras todo esto ocurría, mi esposa comenzó a comportarse de una manera extraña. Llegadas tarde. Horarios vagos. Reuniones del trabajo que no tenían sentido. Días enteros en los que apenas hablábamos. Me decía que estaba estresada, que necesitaba espacio. Y aunque yo lo percibía, preferí creer que era una etapa. Que el conflicto con su madre la estaba afectando. Que era algo pasajero. Una noche, sin planearlo, revisé su teléfono. No es algo que yo suela hacer, nunca antes lo había hecho, pero tenía un presentimiento tan fuerte que sentí náuseas. Y ahí estaba. Una cadena de mensajes de un tal Mike. Mensajes explícitos. Fotos. Conversaciones demasiado íntimas para ser malinterpretadas. Cuando salió de la ducha, la enfrenté. No trató de negarlo. No intentó inventar una excusa más elaborada. Solo bajó la mirada y dijo. Me sentía sofocada, necesitaba emoción. La expulsé de la casa esa misma noche. Le dije que hiciera sus maletas y se fuera. Ella lloró, rogó, dijo que había sido un error, que estaba confundida, que no sabía lo que quería. Yo solo dije. Estoy llamando a un abogado. Y entonces, como si no hubiera sido suficiente con la traición, me amenazó diciendo que le contaría a su madre que yo estaba robando el dinero del fondo. Yo me reí. No pude evitarlo. Perfecto. Explícale cómo su fondo va a pagar tu divorcio por tu infidelidad. Porque era exactamente eso lo que iba a suceder. Cuando hablé con mi abogado, descubrí que ella ya había contactado a 3 de los mejores abogados de la ciudad. Era una táctica muy común, bloquear opciones mediante conflicto de intereses. Pero aún así, encontré a un excelente abogado dispuesto a tomar el caso. Le expliqué el origen del fondo, cómo estaba redactado, lo que significaba legalmente. Cuando terminé, solo sonrió y dijo. Interesante manera de manejar a una suegra dominante. Y tenía razón. Todo ese dinero que mi suegra había invertido para controlar nuestras vidas, terminaría pagando el divorcio causado por su propia hija. Una semana después recibí los documentos de divorcio enviados por la abogada de mi esposa. Ella pedía la mitad de todos nuestros bienes. Pensión alimenticia. Honorarios legales. Y su abogada, según descubrimos, era extremadamente cara. Tan cara que mi esposa jamás podría pagarla por cuenta propia. Lo que me llevó a preguntarme, inevitablemente. ¿De dónde estaba saliendo ese dinero?
No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte al canal.